11:47. El pasado miércoles comenzó la postulación escolar para el año 2023. Este proceso se va a extender hasta el 7 de septiembre. Sí, vamos a tomar contacto a esta hora con el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, para preguntarle de este y otros temas relacionados siempre a la educación y este proceso, y el balance que han hecho desde el Mineduc, ministro, a esta hora y a estas alturas de la semana. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, Gusto saludarlo, ofrece Sebastián. ¿Cuál es el proceso que hacen de estas primeras postulaciones a la admisión escolar del próximo año, ministro, desde el Mineduc? Bueno, en primer lugar estamos muy contentos porque nos ha funcionado bastante bien la plataforma. Es bien importante recordar, ¿no?, que todas las familias van a poder postular a sus hijos a través de esta plataforma www.admisionescolar.cl, ¿no? Aquí van a encontrar, ¿no es cierto?, las distintas ofertas educativas que están más cerca de los hogares y de esta manera poder hacer muy rápidamente este trámite. También hemos dispuesto en cada una de las oficinas regionales del Ministerio de Educación oficinas presenciales, ¿no?, como espacios de ayuda más inmediata para aquellos que no tienen conectividad o equipamiento para poder hacer este trámite. Ministro, ¿qué expectativas hay desde el punto de vista del volumen de postulaciones que se pueden recibir este año? Mire, año a año la gente y las familias especialmente han ido confiando más en el sistema de admisión escolar, en el entendido que son precisamente ellas las que pueden escoger los proyectos educativos para sus hijos, ¿no? Ya se ha ido aprendiendo cada vez más, por ejemplo, cuando una familia tiene un hijo o hija que termina octavo básico y necesita continuar la educación media en otro establecimiento, o alguien que se quiere cambiar de ese establecimiento. Por lo tanto, nosotros creemos que podemos efectivamente llegar quizás a un número importante de postulaciones superiores a la del año anterior, entendiendo también de que en la oferta educativa pública se ha ido haciendo cada vez más consistente y también la oferta particular subvencionada gratuita. Ministro, en otro tema y que a lo mejor tiene harta relación con lo que está pasando, por ejemplo, en algunos establecimientos del país, en específico en la región metropolitana, ahora con un llamado que han hecho desde el Instituto Nacional, la comunidad de profesores por una parte, pero la comunidad de estudiantes general, educativa en general. ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar para retomar, qué es lo que piden en su mayoría, a las clases presenciales en ese establecimiento? Sí, mire, en primer lugar a mí me alegra mucho de alguna manera, ¿no es cierto?, ver a la comunidad comprometida con la posibilidad de poder remediar la situación que ocurre ahí, haciendo la distinción muy clara entre aquellos estudiantes que legítimamente buscan mejoras, ¿no es cierto?, en la infraestructura, en la alimentación o en el equipamiento, y aquellos que lamentablemente optan por la vía de la violencia y que derechamente incurren muchas veces en actos muy delictuales derechamente, ¿no?, y que claramente nosotros creemos que ahí tiene que actuar la seguridad pública. Ahora, es importante saber, yo he ofrecido la posibilidad de que el Ministerio oficie de puente para poder reunirnos con el Consejo Escolar. Esto quiere decir la representación de todos los actores del Instituto Nacional, familias, asistentes de la educación, profesores, estudiantes y también el sostenedor, en este caso el municipio, para poder saber de qué manera poder acompañar desde el Ministerio de Educación en la resolución de aquellos conflictos que hoy día se están dando en ese establecimiento y que ciertamente han ido deteriorando la oferta educativa que tiene este establecimiento emblemático. Y en ese sentido, ¿qué medidas específicas son las que se pueden adoptar, ministro? Mire, yo creo que en primer lugar hay que hacer una revisión del proyecto educativo muy rápida, una modificación de su reglamento interno de convivencia escolar que permita aplicar sanciones mucho más drásticas respecto a aquellos estudiantes que son sorprendidos, por ejemplo, en la preparación de un cóctel Molotov, o derechamente ver, ¿no es cierto?, qué medidas de seguridad se pueden hacer a la entrada y a la salida del propio establecimiento. Yo dificulto, ¿no es cierto?, que muchas veces no tengamos información necesaria para saber de alguna manera con quiénes hoy día nosotros como profesores, recuerde que yo soy profesor y por lo tanto uno atiende y sabe cuando atiende 30 o 40 estudiantes diariamente quiénes son, cuáles son sus principios y qué es lo que están buscando. Hoy día es importante, ¿no es cierto?, entender de que nosotros los adultos y adultas somos quienes tenemos que fijar los límites en las relaciones precisamente, porque tenemos un papel formativo dentro de los establecimientos. Somos quienes establecemos esos lineamientos, quienes establecemos también incluso, ¿no es cierto?, las sanciones y las acciones formativas para que situaciones como esta no se sigan repitiendo.
Por eso cuando le preguntaba respecto a esto que está pasando en el Instituto Nacional, pero que también se refleja en otros establecimientos y enfocándonos en algunos del centro de Santiago también, ¿de qué manera esto puede ayudar a terminar con las brechas? Porque es el sentido de la admisión, que ya comenzó el proceso, y lo que convocaba también nuestra conversación, ministro, pero que ha perdido el valor quizás en establecimientos tan tradicionales como el Instituto Nacional. Eso mismo puede bajar la matrícula, puede hacer perder el interés a muchos estudiantes que su sueño era estar en colegios emblemáticos de Santiago. ¿Esto cómo se puede ir remediando a corto plazo, por cierto, porque ya estamos en el segundo semestre y avanza rápidamente el año escolar? Sí. Mire, Fresia, Sebastián, es importante para quienes nos están viendo en la televisión poder hacer la distinción. Aquí hay medidas que son urgentes, como por ejemplo tratar de saber y averiguar qué estudiantes efectivamente están involucrados en estos hechos y que dificultan el desarrollo normal. Educarse es un derecho también, ¿no es cierto? Y muchos de estos estudiantes efectivamente, desde esa lógica de la violencia, impiden el ejercicio de ese derecho. Además se atenta contra la seguridad de estudiantes y de adultos también. Los profesores se han sentido amenazados y por lo tanto tenemos que tener una acción rápida desde el interior del establecimiento, que puede ser incluso conducir a la expulsión de un estudiante. Ya veré yo desde el Ministerio de Educación donde podemos reintegrar a ese estudiante, porque no podemos conculcar el derecho a la educación. Pero también hay que hacer la reflexión más profunda, más larga, respecto de qué manera podemos repensar estos proyectos emblemáticos, que tenían una lógica, recuerde usted, de exclusión, porque habían procesos de admisión que eran bastante restrictivos. Con la ley de inclusión eso se terminó y por lo tanto hoy día los establecimientos, todos ellos de alguna manera tienen que pensarse como de excelencia o emblemáticos. Hoy día, ¿no es cierto?, este modelo que es muy del siglo XIX y que tiene un valor importante, ¿no es cierto?, especialmente en la ciudadanía, usted lo ha resaltado, ¿no es cierto?, este deseo de muchas familias de tener a sus hijos en el Instituto Nacional, probablemente hay que repensarlo. Emblema de qué queremos ser para los próximos 200 años. Esa es una invitación que tenemos que hacer a repensar los proyectos educativos en general y particularmente estos que se llaman emblemáticos o de excelencia. Ahora, ¿cómo se vincula ese repensar los proyectos con los hechos de violencia? No me queda claro, ministro. No, dije dos medidas distintas. Uno son los hechos de violencia y eso no tiene ninguna relación, no se puede dialogar con eso. Otra cosa distinta es la reflexión que tiene que hacer el cuerpo docente con la familia y los propios estudiantes de cómo se van a visualizar en los próximos años. Hoy día a mí no me queda tan claro que todas las familias quieran enviar a su hijo al Instituto Nacional. No solo por estos hechos, sino porque, por ejemplo, usted puede encontrar un muy buen colegio municipal o particular subvencionado o de un servicio local en una comuna como San Bernardo, en una comuna a lo mejor como Maipú. Usted tiene experiencias educativas ahí, o en Las Condes. Hoy día no es necesario concurrir quizás al centro de Santiago precisamente para tener esa formación de calidad. Ahora, de todas maneras se entendía que este tipo de recintos, se entiende el cambio con la ley de inclusión, ¿no? Pero se entendía que este tipo de recintos tenían un nivel desde el punto de vista de la efectividad que lograban en los procesos de formación y en los resultados posteriores, que era más alto que otros colegios, ¿no? Y lo que se ha interpretado respecto a este tipo de liceo es que, de alguna manera, si bien otros deben subir su estándar, ¿no?, y subir el nivel de otros colegios es lo deseable, en este caso ha habido un deterioro de estos proyectos educativos también. Sebastián, pero ahí ha habido una discusión muy grande que se da hace 7 años cuando se discutió la ley de inclusión, con columnas en los diarios, todos los especialistas, expertos y expertas venían señalando hace mucho rato. Cuando usted tiene procesos de selección, claramente que es mucho más fácil el desarrollo educativo porque usted está seleccionando alumnos previamente. Estos proyectos educativos hoy día tienen que repensarse porque ya no tienen esa lógica de exclusión, derechamente. Hoy día se está pensando, ¿no es cierto?, que los establecimientos, los alumnos ingresan a través del sistema de admisión escolar, que es lo que hemos conversado. Y por lo tanto el desafío es mayor porque usted tiene mucho más mezcla de estudiantes con habilidades distintas, con familias distintas y por lo tanto los esfuerzos que tenemos que hacer, profesores y profesoras, se duplican en este ámbito, ¿no?, de lo educativo y de lo formativo. Usted ya no trabaja con lo que llamamos, o podríamos decir, el descreme. Ahora, y en torno a lo que ha pasado, quizás va en directa relación, ministro, o como lo han también establecido algunos docentes o comunidades educativas, tiene que ver con la salud mental o socioemocional de una iniciativa que ustedes también querían estar implementando. ¿Cree que va directamente ligado a lo que pasó, por ejemplo, en la pandemia, o fueron temas que se quedaron pendientes? Porque hay temas de infraestructura que están pendientes, lógicamente, en ese y otros establecimientos. Aquí, ¿cómo se nivela y se llega, ojalá, a un consenso y dialogar con aquellos que sí están interesados en eso, en el diálogo?
Sí, tenemos experiencias muy concretas en eso. Nos pasó, por ejemplo, con el internado Barros Arana, con quien nos reunimos con su centro de estudiantes y con su comunidad. Yo mismo estuve en las oficinas del municipio, de la Dirección de Educación Municipal, junto con este consejo escolar, y compartimos, y claramente ellos tienen una postura totalmente distinta. Ellos tienen muy claro, en el fondo, qué pasa con estos grupos que efectivamente quieren ejercer violencia, pero sin ningún sentido. O sea, no hay un petitorio detrás. Hay solo, ¿no es cierto?, como una expresión de violencia, ¿no? Ahora, eso, de alguna manera, yo creo que nosotros podemos distinguirlo de aquellas situaciones que son más bien de mal clima escolar y que se relacionan con esta vuelta abrupta, sin preparación y sin herramienta. En ese sentido, nosotros creemos que claramente han ido disminuyendo esos niveles de violencia que tenían que ver con falta de socialización, ¿no es cierto? Incluso los niños más pequeños llegaron más tensos, más violentos. 2 años sin haberse visto probablemente significaba volver a echar a andar un poco la máquina del sistema y también volver a desarrollar estas competencias que son muy propias y que quizás naturalmente y con orientación de un adulto o adulta se desarrollan. Entonces, claramente lo que hoy día estamos haciendo, yo estoy ahora en una escuela en Cerro Navia, estamos lanzando un programa, ¿no es cierto?, apoyado por las distintas universidades públicas, estatales, que nos va a permitir formar a 23.000 profesores, ¿no es cierto?, desde hoy día en adelante, del sistema municipal, servicio local y particulares subvencionados, para contar con herramientas de bienestar estudiantil, socioemocional y clima escolar. Entendemos que hoy día tenemos que apoyar a los profesores que también llegaron con situaciones de estrés, ¿no es cierto?, podríamos decir postraumático después de la pandemia. Y en ese sentido, ¿cómo se lleva a la práctica este tipo de apoyo, ministro? Súper importante para quienes nos estén escuchando, profesores y profesoras a partir de hoy día mismo pueden inscribirse en estos cursos, son cursos gratuitos obviamente, propiciados por el Estado para 23.000 cupos que se van a dar en distintas regiones en la página del CPIP, www.cpip.cl, o del Mineduc, www.mineduc.cl. Pueden postular estos cursos, son presenciales, un número de horas presenciales, y después, ¿no es cierto?, van a tener tutores y tutoras que van a apoyar la implementación de estas herramientas en las propias salas de clase. Bien, ministro Ávila, muchas gracias por haber hablado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Gracias, un saludo para ustedes. Gracias, Adiós. Nos vemos.